Susi está apurada comiéndose Estoy algo. tomando vitaminas, entonces lo tengo que hacer con comida y quería metérmelas todas antes que grabaran. Muy bien, vamos a dar inicio. Qué bueno es estar con ustedes otra vez y anticipar lo que hoy Dios va a hablarnos y a permitirnos disfrutar con Él en cada vida. Padre, gracias porque estás aquí para cumplir tu promesa en cada uno de nosotros, para hacernos la evidencia de ti, no solo a nosotros mismos, sino a el mundo que nos ve. Gracias porque es tu propósito el perfeccionar tu promesa en nosotros, y lo que ya estamos viviendo contigo solo nos introduce a lo que continúas determinado a cumplir en nuestras vidas, y te alabamos por eso, te damos gracias. Gracias por cada persona y cada familia representada ya reunidos el día de hoy, y porque todas las cosas que estamos viviendo, tú estás presente para que en todas ellas podamos vivir tu vida, tu naturaleza, y podamos comprobar tu promesa. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues hemos estado recibiendo muchísimas cosas tan importantes para vivir con Dios en las semanas anteriores, y bueno, por enormes y preciosas que todas estas cosas son, hay mucho más que Dios quiere traer a nuestras vidas. Y recuerdo la semana anterior que hablamos de vivir a Dios, tener un lunes divino en lugar de un lunes humano, ¿verdad, Alma Laura? Y, y eso estuvo ahí resonando en mi corazón toda la semana, en realidad, de que es una elección, y aprender a hacer esa elección y a vivirla es algo tan importante, pero tan presente también, ¿no? Porque nuestro Padre está presente en nosotros para hacer vida en nosotros. Y en unos minutos más podremos escuchar testimonios y experiencias que se han vivido, y estar y disfrutar pues de la fidelidad de Dios en cada vida. Pero quisiera iniciar en este tiempo llevándonos otra vez a Romanos 8, y hoy vamos a retomar los versículos 24 al 27. Romanos 8, 24 al 27, personalizado, dice: porque en esperanza fui salvo, pero la esperanza que veo no es esperanza, porque si lo veo, ¿para qué lo espero? Pero si espero lo que no veo, con paciencia lo aguardo. Y de igual manera, el Espíritu me ayuda en mi debilidad, pues ¿qué he de pedir como conviene? No lo sé. Pero el Espíritu mismo intercede por mí con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones, que escudriña mi corazón, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por mí. Entonces, empezamos a hablar de esta esperanza y empezamos a entendernos en ella
hoy queremos avanzar un poquito más en comprender que espero lo que todavía no veo. Yo creo que muchos de nosotros podemos ver hacia atrás cómo éramos y podemos dar testimonio de que Dios está transformándonos, que ya no somos la persona que fuimos hace un rato. Y eso es hermoso. Pero cuando vemos a Jesús, todavía vemos distancia entre quién Jesús es como Hijo de Dios, como heredero de Dios, y quién yo soy en este momento. Y es en esta distancia que opera la fe y que opera la esperanza viva. Porque la esperanza no es algo vano, no es espero que me vaya bien mañana, sino es estoy esperando activamente que la promesa que Dios me ha hecho de hacerme su hijo se cumpla. Y no es un cumplimiento eventual ni único, sino es un cumplimiento constante. O sea, que ahorita mismo se cumpla el que yo viva la vida de Dios y cada instante de mi existencia sea así. Si entiendo esto, entonces puedo empezar a comprender que es en esperanza que soy salvo. ¿Sí? La esperanza de Dios es completamente diferente a la esperanza humana. Hemos hablado ya de esto. La esperanza humana se basa en un ojalá. La esperanza divina se basa en una promesa firme, absoluta, fiel, poderosa, eterna, irretractable. Entonces, vivir en la esperanza divina es estar a la expectativa constante de que Dios cumpla en mí lo que ha prometido. Bueno, cada cuando necesito que se manifieste en mi espíritu la vida de Dios. Pues lo hermoso de entender esta verdad es que en el instante en que la vida de Dios deja de operar en mi corazón, en mi espíritu, se apaga en mí la paz, se apaga en mí la fe, se apaga en mí el gozo, se apaga en mí lo divino. Eso no quiere decir que Dios se fue. Eso no quiere decir que estoy abandonado y ya no soy adoptado. Quiere decir que yo no estoy permaneciendo en la comunión que me permite recibir y participar de la naturaleza de Dios. Y esta es la escuela en la que cada uno estamos. ¿Sí? Hemos abierto nuestro corazón, Jesús ha entrado, se nos ha dado el Espíritu de Dios como garantía de nuestra adopción y de la promesa de ser hechos herederos de Dios, como está registrado en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Pero ahora nos toca aprender a vivir esta nueva vida, y esta nueva vida se vive en esperanza. En esperanza soy salvo. Y estoy esperando lo que todavía no veo, porque si lo veo ya para qué lo espero. Entonces, vamos a entender un poquito más la vivencia de esto y cómo opera el Espíritu Santo para hacerlo realidad eterna, sin interrupción, en nuestra vida de manera constante. Los elementos que están funcionando en esta verdad que Dios nos trae y que estamos recibiendo el día de hoy, es primero su promesa. Si no hay promesa, ¿qué esperas? ¿Sí? Si no hay promesa de por medio, no hay nada que esperar. Pero si hay promesa de Dios, y la hay, y es enorme, entonces hay que esperar. Así que Dios cumpla esa promesa en mí.
segundo es tener claridad de quién es el que ha prometido. Si el que ha prometido es de esos que no cumplen, que hablan nada más pero no cumplen, entonces pues no tienes una esperanza firme, si no es un ojalá otra vez. Pero si el prometedor es fiel, entonces, y lo has clasificado así, has resuelto en tu corazón creerle a Dios que Él es fiel, entonces puedes gozar de la esperanza. Tercero, la esperanza no es algo que fabricas, es como la fe, ¿sí? La esperanza es el producto de la presencia de Dios en ti y de su promesa viva en ti. Y por eso es tan importante estar claros en de qué se trata la promesa. Y no estar confundidos en que la promesa se trata de muchas promesas, sino estar claros en que se trata de una promesa. Y esa promesa es que seas hecho hijo o hija, heredero o heredera de Dios. Porque en ella está todo lo que Dios ha hablado y todo su compromiso. Ser hechos iguales a Jesús incluye todo lo demás. Entonces, estos son los elementos. Si tú estás escuchando esto hoy y hay partes de esto que no has caminado con Dios, por ejemplo, no has aceptado ser hecho hijo de Dios, entonces obviamente no puedes vivir la esperanza porque no estás conectado a la promesa. Pero si lo has aceptado y estos factores te son claros ya, pues podemos movernos a la vivencia práctica, diaria, constante de esta promesa. Y entonces el versículo 25 dice, pero si espero lo que no veo, entonces lo aguardo con paciencia. Paciencia divina, ¿sí? No paciencia humana. O sea, todo esto me es provisto. La promesa me es provista, la presencia de Dios en mí me es provista, la esperanza me es provista, la paciencia me es provista. Yo no tengo que fabricar nada de esto. ¿Y qué sigue? Y aquí está el corazón de lo que hoy Dios ha puesto en mi corazón, en mí para compartirnos, y es, y de igual manera, versículo 26, el Espíritu me ayuda en mi debilidad, pues qué he de pedir como conviene no lo sé, pero el Espíritu mismo intercede por mí con gemidos indecibles. Esto es realmente enorme, porque en esta palabra Dios está completamente, eternamente quitando el peso de el asunto de qué le pido a Dios, cómo le pido correctamente. Hay una escritura que dice que si pedimos de acuerdo a su voluntad, sabemos que tenemos lo que hemos pedido, porque esto es lo que Dios quiere hacer. En otras palabras, si yo le pido a Dios lo que Él quiere darme, pues entonces es sencillo, Él va a manifestar y cumplir lo que Él quiere hacer, es lo que Él quiere hacer. Si pido lo que Él no quiere darme, eso no me lo va a dar. Es sencillo, ¿no? ¿Cómo saber? Pues no es tu responsabilidad saber. Y esto es enorme. Porque entender esto es el cómo se vive la esperanza
que permite que la promesa se cumpla en tu vida. Otra vez, la promesa es que tú y yo, cada uno individualmente, vivamos la vida de Jesús. Que seamos como Él es. Y que esto sea eterno, que sea sin interrupción. Esto es algo completamente ajeno a cualquier concepto humano o cualquier sueño, idealismo, deseo que pueda ser concebido humanamente. Por eso Dios dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de ninguna persona, son las que Dios preparó de antemano para aquellos que le aman. Esto es lo que Él ha preparado de antemano. Darnos participación en su propia existencia, en su vida. Participantes de la naturaleza divina. Ok. Entonces, ¿cómo participo? En esperanza. ¿Sí? Y esta esperanza opera porque el Espíritu me ayuda en mi debilidad. Ahora aquí hay otra palabra clave que tenemos que entender. Porque debilidad en el contexto humano es algo negativo. ¿Sí? Ser débil es vergonzoso, ¿no? Ser un debilucho es algo no bien visto. Hablamos de debilidades en el contexto humano, es que tiene esta debilidad, que, no sé, que se deprime, que es orgulloso, que se revienta de ira, debilidades. Pues esas no son las debilidades de las que está hablando aquí Dios, porque no está hablando con humanos, está hablando con personas que han nacido de Él. Eso es importantísimo, esta distinción. El Espíritu Santo no vive ayudando a la persona que está viviendo en la naturaleza humana a superar sus problemas. Eso no es como funciona, y ya hemos hablado bastante de esto en otras sesiones, en otros momentos. Dios no viene a reparar al árbol malo, sino viene a destruir ese árbol malo, esa genética corrupta, y hacernos nacer de nuevo, hacernos nacer de Él. Entonces, ¿cómo está esto de la debilidad? Pues tenemos que escuchar qué dice Dios respecto a eso. Y en 2 de Corintios, Pablo está viviendo esta escuela. Y él cuenta y dice que se le ha dado un aguijón en su carne para que él no se enorgullezca por las muchas revelaciones que le habían sido dadas, y que entonces él ha ido a Dios 3 veces para pedir que esta aflicción le sea quitada. Y la respuesta, y aquí está el punto clave, no se quedó sin respuesta lo que él pidió. Su cuerpo tenía algún tipo de aflicción física, porque dice, es un aguijón en mi carne, en mi cuerpo, que me azota constantemente. Y la respuesta de Dios fue, no te voy a quitar ese aguijón. Y hay veces queremos saber por qué nosotros igual, ¿no? Claro. Entonces Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A ver, pensemos sobre eso un segundo. Bástate mi gracia, porque mi poder se hace perfecto en ti, se perfecciona en tu debilidad.
Y es que es debilidad buena, ¿no? Entonces, Exactamente. porque Entonces vamos a venir a entender de qué está hablando el Espíritu en Romanos 8 cuando dice, de igual manera el Espíritu me ayuda en mi debilidad. Sí, porque en lo natural queremos pensar, oh, esto no es bueno. No es. Para nosotros como humanos, wow, ¿quién quiere tener una debilidad donde ningún es ser una humano, constante cosa que te afecta, ¿no? ningún ser humano quiere tener debilidad y los que ya se dieron por vencidos pues viven con sus debilidades. Pero ahora vamos a ver a Jesús en esta debilidad de la que está hablando Dios. ¿Sí? Y esto es importantísimo, de veras, es importantísimo porque toda la vida hemos escuchado, sé fuerte, necesitas ser fuerte. ¿Sí? Los niños crecen, es que tienes que ser fuerte, tienes que aprender a ser fuerte. Varones y mujercitas por igual, hay que ser fuertes. Y eso se respalda en el viejo pacto. Por ejemplo, Josué 1:8, demasiado conocido en el mundo cristiano. Esfuérzate y sé valiente. Sé fuerte. ¿Sí? Y entonces todo el mundo dice, pues sí, hasta Dios quiere que yo sea fuerte. Pero eso es viejo pacto. ¿Sí? Es ser humano, vacío de Dios, teniendo que fijarse en algo y determinarse y resolverse y vivir eso y realmente entender eso es importante, pero desplayarnos en cómo vive el ser humano es innecesario, porque nuestro enfoque no está en eso, sino está en cómo recibir la vida que Dios nos da. Entonces tenemos que descartar ese concepto de fuerza para entendernos ahora en la fuerza de Dios. Fíjate, y aquí está el punto clave. He recibido la adopción. Dios ha entrado a mi espíritu. No por pedacitos ni por porcentajes. Él habita en mí. Entonces, Dios es todopoderoso. ¿Cuánta fuerza, capacidad está residiendo en mí? Toda. Pero aquí viene el problema. En mi existencia humana, yo aprendí a valerme por mi fuerza y a pedirle a Dios que Él me dé fuerza para que yo viva. Pero ahora Jesús me dice que Él no es fuerte. Jesús dice, el Padre que vive en mí, Él hace sus obras. Entonces, la palabra que se nos está hablando aquí en Romanos 8:27 es, el Espíritu me ha sido dado para ayudarme cuando yo soy débil. Pero esta condición habla del contraste con mi existencia humana donde yo soy fuerte. ¿Sí? En otras palabras, si yo insisto en poder hacerlo yo, en ser autónomo, eso es ser fuerte, allí el Espíritu no puede ayudarme, no puede ministrarme la vida de Dios. Allí voy solo, en mi fuerza. Y ahí hay desgaste. ¿Sí? Porque el esfuerzo produce desgaste, cansancio, irremediablemente. Allí no está operando el reposo de Dios. Pero en mi debilidad, allí opera la fuerza de Dios. Y esta es una verdad operante
activa, que conforme tú medites con el Espíritu Santo en esto que hoy estamos hablando, vas a poder comprobar que cada evento donde has vivido la vida y la fuerza de Dios ha sido en tu debilidad. Es cuando tú declaras no poder. Y cada vez que tú crees poder, entonces no vas a ver la manifestación del poder de Dios. O sea, ¿es tu capacidad o es la capacidad de Dios? ¿Cuál de las dos va a operar en tu ser? Y esto es algo elegible. Cada uno de nosotros vivimos eligiendo si le permitimos a Dios ser quién se manifiesta, quién opera en nosotros o no. Así que esto es enorme para mí, es algo de lo más importante, de lo más hermoso que podemos entender, porque el Espíritu me ayuda en mi debilidad. Yo no sé pedir como conviene, no es mi departamento saber qué exactamente pedirle a mi Padre en cada situación. Pero el Espíritu interviene, eso es intercesión, es una intervención divina. Y a mi favor, y el versículo 27, ese es el versículo 26, perdón, al que me he estado refiriendo, y el versículo 27 dice, y el que escudriña mi corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por mí. ¿Te das cuenta? Es una provisión completa. No sé pedir como conviene. No necesito estar preocupándome. Es que, ¿cómo le pido a Dios? ¿Qué le pido a Dios? Y si me equivoco, pues lo mejor es dejar que eso lo haga el Espíritu Santo. ¿Sí? Entendiendo que de manera permanente Él te ha sido dado para asegurar que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Y tú y yo individualmente podemos descansar de ese afán por estar pidiendo. Entonces, cuando esa es la debilidad, ¿sí?, que permite la acción divina. Yo quiero ser, Él no va a ser. Yo no me niego a mí mismo. Esa es la debilidad de la que está hablándonos Dios. Y Jesús lo dijo claramente, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir eso? No puede ser como yo soy. ¿Sí? Porque Jesús no vive siendo fuerte, sino vive siendo provisto de la vida de Dios, de la vida del Padre. Y porque Él es perfecto en esa unidad con su papá, entonces en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Pero la promesa hecha a nosotros es idéntica. Efesios capítulo 3, verso 19, dice que soy llamado a conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. En Jesús habita toda la plenitud de Dios. Tú y yo somos llamados a ser llenos de toda la plenitud de Dios. No hay diferencia. Pero esta es la escuela por la que vamos a llegar allí. ¿Sí? Tenemos que aprender
este estado de debilidad permanente, yo creo que se nos ha hablado así para que podamos entenderlo y dejar atrás el concepto de poder propio, que es parte íntegra de la naturaleza humana, pero es completamente ajeno a la naturaleza divina. ¿Sí? Poder ser traídos a esta vida donde yo no puedo. Pero no solamente no puedo porque me di por vencido, sino no puedo permanentemente, no busco poder, con el fin de que en mí se perfeccione el poder de Dios, que Él pueda ser quien vive. Eso es de lo que se trata el ser hechos hijos de Dios. Pablo, esta misma persona a quien se le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se hace perfecto en tu debilidad, después testifica y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo aquí en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que tú y yo, cada uno, somos llamados a vivir la vida divina. Fantástico. Pero ¿cómo se vive? Se vive dejando de poder. Si tú recibes esto, si empiezas a permitirle al Espíritu Santo explicártelo, aplicado a tu existencia, a tus condiciones presentes, a todo lo que eres, entonces vas a poder dar un paso gigante en tu vivencia con Dios, en tu vivencia como hijo o hija de Dios. La lucha que sostienes es más contra ti mismo que en ninguna otra dirección. Porque en el querer poder, muchos estamos insistiendo en que Dios nos ayude a poder. Y puedes ver cómo son sentidos opuestos. Él está, por su espíritu, trayéndonos a permitirle poder en nosotros, que Él lo haga, y nosotros insistiendo en que Él nos ayude a hacerlo nosotros. Son caminos opuestos, completamente opuestos. Y sabes, lo que Dios te ha prometido y dado es perfecto, Él no lo va a cambiar. Tú y yo podemos insistir por años, pero Él no va a cambiar ni su promesa ni sus caminos. Y este es el camino de Dios. ¿Quieres ver esta debilidad en Jesús? Mira a Jesús en el huerto de Getsemaní. No lo ves haciéndose fuerte, ¿sí? No lo ves sugestionándose. Voy a la cruz, tengo que ser fuerte, tengo que ser bien machito, ¿no? Lo ves abierto a su Padre, diciendo, Padre, tú necesitas hacer en mí. ¿Y qué ves suceder? Ves al Padre haciendo en él. Para cuando Él se levanta de esa oración, de ese tiempo, Él está viviendo la fuerza divina. Y persevera en ella, en paz, en fe, en esperanza, en todo lo que es divino. Durante todo el transcurso de ese momento, que es algo enorme y que
solo el Espíritu Santo puede llevarnos a entenderlo con más precisión. Bienvenida, Guadalupe. Entonces, cada uno de nosotros, en lugar de estar queriendo continuar en este engaño de que tienes que ser fuerte para agradar a Dios, puedes entender que es en una debilidad, en una abdicación permanente de tu propia capacidad, que vas a permitir que el poder divino, el poder de Dios, se manifieste en tu diario vivir. Y esta es tu elección. Finalmente, en Efesios capítulo 6, se reafirma esto cuando Dios nos dice, fortalécete, el versículo 10, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Creo que a todos nos queda claro que no hay comparación entre la fuerza de Dios y la fuerza humana. ¿Sí? No hay ni siquiera manera de comparar la distancia entre una y otra. Y entonces, si recibimos eso y entendemos que la fuerza de Dios se nos está proveyendo por el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, la elección que estamos haciendo es nada más en qué fuerza o capacidad voy a operar mi existencia. En la mía, pidiéndole a Dios que le inyecte fuerza a mi fuerza, eso no es la voluntad de Dios. No esperes respuesta a eso. Si hoy te encuentras desgastado, cansado, cansada, ya sin fuerza, pues hay una sola razón, estás operando en tu fuerza. Y a muchos hijos de Dios, a cada uno en realidad en su momento, Dios nos trae al fin de nuestras fuerzas. En su misericordia, en su amor. Sí, este es el proceso de Pablo, un hombre muy pudiente como ser humano. Él se aventó el paquete de yo me acabo a todos los cristianos. Muy pudiente. Y de ese punto de tanto poder propio, en la escuela divina es traído a ya no vivo yo, ya no puedo yo, ya no tengo nada. Y el Padre diciéndole, mi poder se hace perfecto en tu debilidad. Sé débil, para que opere mi fuerza en ti. Empiezas a exaltarte, mi poder se hace a un lado. Esta es la elección, hermanos y hermanas, en la que vivimos constantemente. Y tú y yo podemos aprender, ser enseñados por el Espíritu a vivir en el poder de Dios o continuar en esta batalla de desgaste y ya no pude y vine a Dios y Él me escuchó y me dio, ya me siento mejor. ¿Por qué estar en esa montaña rusa cuando puedes disfrutar de su fuerza eternamente, sin interrupción? Pues esto es el consejo que Dios hoy nos da. Vamos a escucharles a ustedes comentar sobre esto y qué añade Dios por medio de ustedes a esto que Él nos habla el día de hoy. ¿Quién quiere iniciar? ¿Alguno se ha dado cuenta de que cuando estás en tu poder te cansas y cuando estás en el de Dios te renuevas? ¿Quiere compartir algo?
pues abran su micrófono y adelante. No, no escuchamos. Sí escuchamos. Yo no escucho. Sí, sí se escucha. Perdón, ya escucho. Mi error. Adelante. Gracias. Soy Blanca Cris, buenas tardes. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, ya te escucho, Blanquita. Adelante, por favor. Me queda claro. Si no estoy bien, me dices, por favor. El negarme a mí misma es la debilidad divina de la que Dios está hablando ahorita. El menguar yo para que Cristo, mi hermano, crezca en mí. También me queda claro que cada palabra que que yo pronuncie en oración o en conversación, en comunión con mi Padre, va a tener un resultado. ¿Sí? Mi petición ahorita es esta. Quisieras darnos un ejemplo pragmático de lo que es en una situación X, menguar yo, pero divinamente, para que mi Padre que está en mí dé ese resultado que Él quiere que yo tenga y que su gloria se manifieste a través de mí y que esa esperanza de la que nos has hablado que no es esperanza lo que ya se ve, sino lo que está por verse. Esa esperanza se manifieste a través de mí para ser vista y tal vez vista por los que me rodean, por mis mismos hermanos en la fe, por mis familiares. Eso es lo que yo te diría. Gracias. Gracias, Blanquita. Mira, el ejemplo que Dios me da para compartir es, yo puedo decir, yo sé manejar un auto y lo puedo hacer. Todo eso es una declaración de lo que yo sé y puedo hacer por mí mismo. ¿Sí? Entonces, algo pragmático es, ok, eso que yo ya sé y puedo hacer, lo sigo haciendo yo, porque lo sé hacer y lo puedo hacer. O me niego a poder y saber cada vez para permitirle a Dios que Él sea quien lo haga. Estoy hablando de manejar un auto por dar un ejemplo, pero es que es toda la vida. O sea, el punto es que no hay diferencia. Yo sé hablar, ¿no? Ya aprendí a hablar hace un rato. Pero voy a seguir hablando porque lo sé y puedo, o voy a negarme a hablar para recibir en ese instante. No es que ya nunca salga una palabra de mi boca, pero es elegir que sea yo el que está hablando porque puedo y sé, o que sea mi Padre el que está hablando porque yo me estoy negando para permitirle a Él hacerlo. ¿Sí? O sea, no hay
una actividad, no hay una situación a la que esto no se aplique. No la vas a encontrar. Y la diferencia entonces es lo que ocurre en tu espíritu. Cuando como seres humanos aprendimos a valernos por nosotros mismos, y ahí está el poder humano, ¿no? En que lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Ahora venir a renunciar a ese poder humano para ya no vivir tú, sino permitirle a Dios ser el origen, el que está originando en ti lo que vives y lo que sale de ti. Allí está la vivencia divina, cada vez, en todas las cosas. Entonces, cuando tú dices que se manifieste ante los demás, pues eso va a ser un resultado natural de que hayas permitido que sea Dios el operador en tu ser, en lugar de ser tú. ¿Te das cuenta? Si opera en ti, si tú le cedes el lugar en ti para que sea Él, y es algo instantáneo, no tienes que esperar milenios para que esto ocurra, ni minutos ni segundos, es mucho más rápido que eso. El esperar es el asunto de elegir quién lo va a hacer, quién va a operar. Y si es que le das el lugar a Dios en ti, entonces instantáneamente Él va a empezar a operar desde tu corazón, desde tu espíritu, y tú vas a poder manifestar que eso estás viviendo. ¿Sí? Entonces regreso al ejemplo de manejar. Si yo voy manejando por mi propia sabiduría y poder, pues entonces yo estoy manifestando como yo soy, ¿verdad? En mi manejar, que era un poquito de lo que nos hablaba Alma Laura la semana pasada. Pero si yo renuncio a eso y le permito a mi Padre ser quien va guiando, no el auto, a mí, y lo respeto, entonces se va a manifestar como es Él. ¿Sí? En hablar, en caminar, en comportarme, en mi trabajo, en mis relaciones, en todo, si aplico este mismo principio, pues va a haber el mismo resultado. Dios se va a manifestar cada vez. Y esto es de lo que se trata, el ser hechos hijos de Dios. ¿Quién más quiere compartir? O Max, adelante. No escucho. No se escucha. No se... Prendan el micrófono. Ahora sí no se escuchó, nadie escuchó. No. Esa es la cámara. Ahí está. Ya se me borraron las ideas. Dale. ¿Ya? ¿Sí me escuchas, Luis? Sí, sí, ya. Ya sí, ya se me borraron las ideas. Ah,
venga, nos sorprende esto, cómo tomar nosotros la debilidad y todo eso. Pero indiscutiblemente muchas veces las situaciones que a veces pasamos pues nos superan. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mi pregunta para mí es cómo actuar, por ejemplo, en una enfermedad difícil. Muchas veces veo a una gente morir de cáncer, o morir poco a poco y con tanto sufrimiento, y dice uno, bueno, ¿qué pasa, no? Ahí, ¿cómo debo de actuar en esos casos? ¿Cómo debo de decirle a papá, ya no aguanto, ya no puedo con esta situación, ¿no? Porque precisamente como tú decías, soy débil y pues yo creo que ya hasta ahí llegué, ¿no? Como dicen. Entonces esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo actuar en esos casos? Muy bien. Ok, vamos a seguir clarificando. Si tú eres la persona viviendo la enfermedad, es un ejemplo, ¿de acuerdo? Si tú eres la persona viviendo la enfermedad y recibes constantemente la ministración que Dios te da, como hablábamos del caso de Pablo, donde tiene algún tipo de aflicción corporal, ¿no? Y él viene a Dios y le dice, yo no quiero tener esto. Y Dios le dice, no te lo voy a quitar, porque quiero que aprendas esto que es más importante aún, y que es que vivas mi poder. Entonces, no estamos de ninguna manera diciendo que este sea el trato de Dios para todos los casos, no. Pero sí estamos diciendo que el propósito de Dios es que todos, cada uno de sus hijos e hijas, vengamos a entender la importancia de vivir en su poder, no de nuestro poder. ¿Ok? Ahora, si tú eres la persona que está viendo a alguien vivir este proceso de enfermedad y tú dices, ¿qué le digo? ¿Cómo vivo eso? Particularmente si es alguien que está relacionado a ti, etc. Es exactamente la misma respuesta. ¿Sí? Le permites a Dios ser quien no solamente es fe y esperanza y consuelo a ti, pero le permites a Él ministrar a esa persona la misma esperanza y fe y amor y todo lo que Él quiera darle, incluyendo sanidad de su cuerpo. O tú cargas con eso solo al punto de ya no aguantarlo. Cada vez que hay desgaste, cada vez que hay presión, cada vez que hay carga, cada vez que hay todo eso es porque lo estamos haciendo en nuestra propia fuerza. Y ese es el síntoma inmediato de que no estamos viviendo en el poder de su fuerza. ¿Sí? Porque el poder divino no se agota. Se me fue la palabra que quería usar ahorita. No puede acabarse, no puede menguar. Es eterno. Es absoluto. Y entonces poder ser participantes de ese poder por renunciar a mi poder personal para participar de su poder es de lo que se trata en nuestra vida como hijos de Dios. Y está disponible allí constantemente porque el Espíritu de Dios te ha sido dado para que habite en ti eternamente. Así que el poder divino está presente. Ahora viene, ¿lo recibo o uso el mío? Y esa es la distinción, lo que va a marcar la diferencia entre cómo vivo cada situación, sea la que sea. ¿Quién más quiere comentar? Ana, por favor, y luego probablemente sea Ezequiel el que está moviendo su mano ahí, pero no lo veo.
Vamos con Ana en Nuevo México, por favor. Se me estaba pensando a algo que os escucho bien seguido. Cuando eso de la carga o eso de el cansancio, por el hecho de ver alrededor de uno, o sea, yo le digo porque yo me estaba acordando de mí cuando estaba todavía metida en cosas de enseñanzas humanas, claro, que escuchaba y yo también lo decía, que es que no cambian, o sea, no cambian, no hacen lo que se les está enseñando. O también he escuchado aquí, no aquí, sino que personas que están en iTransport también llevando este proceso, que dicen, no, pues yo no sé para qué están si no cambian, su vida no se mira que cambian. Y llevándolo más personal, yo también en mí a veces me veía y me veo todavía viéndome en que, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué sigo haciendo lo otro? Entonces eso también crea como una carga o como un cansancio, y lo que yo he estado viendo en mí, a mi alrededor, donde trabajo todos los días, es que como dejar que cada proceso, no meterme en los procesos de otras personas, ni tampoco querer cambiar esos procesos, ni tampoco querer exigir que esos procesos sean de una manera como yo supuestamente creo que deben de ser, porque eso me he dado cuenta que también desgasta o cansa, y eso incluye también a enfermedades en mi persona, o sea, malestares o cosas que, o sea, estoy ahorita viendo eso del desgaste, o sea, es bien lo estaba viendo bien clarito en mi persona, en qué cosas o en qué situaciones, hablando del diario vivir, porque ahí es donde podemos ver, o sea, que cada vez que veo a una secretaria, por ejemplo, hacer algo mal, y empiezo yo como a preocuparme o decir, ay, es que debe de serlo así, debo hacerlo acá, entonces ya es como que no estoy ni respetando procesos de otras personas en cualquier área, no nada más en lo que estamos viviendo con Dios. Y bueno, eso es lo que estaba pensando, de que donde quiera me quería involucrar y todavía meto la pata, involucrar en los procesos que no me corresponden. Y bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias, Ana. Creo que es muy importante esto que comentas. Y lo único que Dios me da para añadir a eso es que en cada uno de esos procesos, cuando tú dices, me meto en ellos, no debo meterme, exacto, pero estar sensible a cómo Dios quiere intervenir, eso sí se vale, ¿sí? Porque ya no eres tú entonces, eres guiada por Él a intervenir y participar, lejos de que eso te desgaste, te va a renovar. Yo les puedo compartir que hay muchas situaciones donde yo estoy físicamente cansado, a veces hasta enfermo, y participo en lo que Dios me guía y salgo rejuvenecido, no me causa desgastes, todo lo contrario, me bendice, soy ministrado por Dios, soy servido por Él en el proceso de estar de acuerdo en que Él sea el que se manifieste. Y cuando entiendo que eso se aplica al diario vivir, a todo, absolutamente a todo, entonces puedo por lo menos ya darme cuenta de que se trata de aprender a no interrumpir ese flujo de Dios constantemente en todo, y allí permanezco en la vida eterna, en la vida que Dios me ha dado, ¿no? Y esto es muy práctico, es algo muy práctico. Muy bien. No sé si Ezequiel o alguien más iba a participar en Puebla. Ahí está Ezequiel. Luego Perla. Hola, Cris. Adelante, Ezequiel. A ver, vas. Les mando un saludo a todos. Pues la verdad estoy contento como siempre cuando se trata cosas de papá, porque esto que se ha hablado hoy junto con lo de hace 8 días que lo escuchamos en la grabación, es un pendiente, o era un pendiente, un pleito que yo traía con papá desde hace tiempo, de estarle preguntando y esperando y esto y lo otro, ¿verdad? Y a tal grado que mi persona me lo está dando, lo estoy entendiendo, pero no puedo explicarlo.
Si alguien me dice ahorita, explícame cómo lo estás viviendo, cómo te lo está dando papá, pues no podría. Pero nada más quería pedir la palabra para hacer una simple pregunta. Cuando papá nos pone, o creemos que nos pone a alguien para compartir de lo que es la adopción, que es totalmente diferente a lo que vivimos como cristianos en todo el renglón de la religión, y hablo de un caso específico de un familiar, como por ejemplo ahorita que Max tocó el tema de las enfermedades, pues le compartimos a este familiar y todo, y él está batallando con una enfermedad, y la cuestión es de que pues él en su corazón dice y repite y acepta que él le ha pedido a papá que lo adopte, se declara un hijo, y la verdad, pues llegamos al punto en que estamos incapacitados nosotros. Ahorita yo no entiendo por lo que hablamos hoy, de qué decirle, ¿verdad? Porque él dice, ya estoy desesperado, si yo le digo a Dios que me adopte, que es mi papá, y esas cosas. Y las preguntas es, ¿debe de haber un síntoma? ¿O cómo pedírselo? Así nos dice él. Y pues la verdad no sabemos qué responder. Gracias, Ezequiel, por compartir esto. Miren, es tan importante el aprender esto que Dios nos está hablando hoy, porque la respuesta es la misma. O sea, tú dices ahorita, Ezequiel, no sabemos qué decirle, pues es que nunca debemos saber qué decir. ¿Te das cuenta? Esa es la condición ideal para permitirle a Dios contestarle. Si Dios quiere que tú seas parte de la conversación, entonces el dejar de hablar de tu propia cuenta para estar sencillamente escuchando a Dios y permitiéndole a Dios ser quien hable su palabra, lo que Él quiera decirle a esta persona, y que esta persona empiece a comprobar que Dios le ha adoptado, que Dios le ama, que Dios cumple lo que promete, etc. Es algo hermoso poder vivir eso. Pero ahí está esta escuela, ¿no? Que todavía no sabemos vivir correctamente. Cuando tú dices, Dios nos trae a alguien para que le compartamos la adopción, no es para que tú le cuentes, es para que tú le permitas a Dios invitarlo a la adopción, desde tu corazón y desde tu boca y desde ti. ¿Sí? Y yo fui culpable de cometer este error por muchos años, ¿no? Dios me enviaba, según yo lo entendía, para que yo hiciera. Y yo hacía y las cosas salían ahí en churros, ¿no? Mi papá decía que cuando las cosas salían mal era un churro. Mi papá humano. Y esto es lo que no vemos en Jesús. Cuando Él dice, ustedes creen que yo soy el que les está hablando, pero es el Padre que vive en mí el que hace sus obras. Y este es el punto, ¿sí? En el momento en que tú te pones a pensar qué le digo, ya no es Padre, ¿qué le quieres decir? ¿Ves la diferencia? Estás escuchando a la persona en lugar de estar escuchando a Dios. Tú me estás hablando ahorita, yo puedo estar pensando, híjole, es que Ezequiel esto, aquello. O puedo estar diciendo, Padre, ¿qué quieres tú decirle a Ezequiel? ¿Y qué me quieres decir tú a mí con lo que él está hablando? Esa es la conversación que va a producir el que Dios pueda manifestarse. Y es... No es como tú lo convences a esta persona de que Dios le ha adoptado, sino el que promete es fiel. ¿Sí? Y es quien va a cumplir su promesa.
Entonces espero que eso ayude a empezar a caminar esto que Dios está hablando. Perla, adelante, por favor. Hola, pues ahorita que los estoy escuchando, me estoy acordando que por muchos años, desde que empecé a escuchar del Señor, me esforcé por muchos años en hacer todo lo que me decían en las iglesias, por todo lo que me decía mi mamá, por tratar de agradar a Dios y a todos, ¿no? Y ya cuando empezar a ser enseñada a ser hija, pues realmente vi que vivía en la ley, ¿no? Y que realmente la ley solamente me sirvió para darme cuenta que no la puedo cumplir, ¿no? No la puedo cumplir en mis fuerzas. Y ahora me estaba dando cuenta que ya no es como tratar de esforzarme por agradar a Dios, sino que yo me he estado tratando de esforzar por escucharla y por ser uno con Él, y eso también me ha desgastado. Entonces, pues es algo que he estado empezando a ver en mí, que me estoy esforzando por vivir todas mis situaciones con Él, y aún eso también me ha traído desgaste. Y pues yo estoy ahorita de así como dejarme de, voy a vivir situaciones que a lo mejor me salgo, y lo que Dios me habló esta semana es de que me desperté y sentí vi como una palmera, ¿no? Que estaba en medio de una tormenta, y a lo mejor se le caen las hojas, a lo mejor se dobla, pero no cayó esa palmera, ¿no? Entonces a lo mejor ahí va a haber momentos en donde sigo de montaña rusa, viviendo, pero ahora sé que estoy siendo arraigada en el amor de Dios, y que Él está haciendo su obra en mí. Entonces que ya no va a ser en mis fuerzas que yo me pongo leche, galletas y todo lo que haga para vivir todo con Él y ya no vivir en esa montaña rusa, sino simplemente sé que Él empezó la obra y que Él la va a seguir haciendo. Y pues eso es lo que he estado viviendo estos días. Gracias, Perla. Le has permitido a Dios darnos un cuadro muy, muy práctico para vernos, ¿sí? En primer lugar, es este ejemplo de la palmera, ¿no? Que se le caen las hojas, que viene la tormenta, que se dobla, que hace así. Y cuando estamos pensando en estar bien ante los demás y cómo nos vemos, ¿no? Entonces, si nos ven haciéndonos así, pues oye, qué mal, porque ¿qué van a decir? Pero cuando pones tus ojos donde deben de estar, es en tus raíces, de quién estoy viviendo esto. Y quién es responsable de esta tormenta que ha permitido en mi vida. ¿Sí? No es el diablo. No estoy a la merced del diablo. Mi Padre ha decidido que yo viva esta tormenta con Él. Entonces me concentro en estas raíces, y fíjate, es tan importante este paso de soltarse en Dios. Sí, porque cuando tú dices, aún el querer estar en Dios y estar esforzándome, entonces yo lo quiero hacer. No es permitirle que Él lo haga en mí. Y viene el desgaste, ¿no? Y vienen las confusiones y las muchas fallas, como le llamamos, ¿no? Pues yo estaba tratando, ¿y por qué no funcionó? Porque no es por ahí la cosa. Hemos sido invitados al reposo. Esto es eterno. Para que tú estés en reposo, no puedes estar haciendo las cosas. ¿Sí? Puedes disfrutarlas, pero no generarlas. Y esta es la vida de los hijos de Dios. Es la vida en el Espíritu, es Dios haciendo y yo participando con Él. Y cuando Él hace, como ya mencionamos, lejos de que haya desgaste, hay vida, hay vivificación, ¿no? que viene a ti, y es lo que dice Efesios 6, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces es maravilloso esto. Pues, hermanos y hermanas, un comentario más, a ver, vamos a Puebla y a Alma Laura también, pues no los vamos a dejar sin que comenten. Adelante. Sí, buenas tardes. Mira, yo te quiero hacer una pregunta.
pregunta porque tiene como un año. Yo tenía una amiga que estuve con ella durante 18 años, pero ella tenía un carácter muy fuerte y aparte de eso era pues muy ofensiva porque la vida de ella fue muy dura. Entonces yo siempre le hablé del Señor, pero yo creo que lo hice bajo mis fuerzas. Entonces, hace como año y medio, 2 años, yo es más llevaba mi Biblia pequeña, mi Nuevo Testamento, y les leía a ella y a otra amiga que nos reuníamos para tomar café. Pero resulta que yo les leía y ya se ponían tristes, y no, sí, vamos a participar y vamos a ir a la iglesia. Pero fíjate que desafortunadamente para ella violar a su hija. Entonces a mí me dio mucho sentimiento y pues le dejé de hablar, pero bueno, no le dejé de hablar, sino que seguía porque ella quería seguir hablando porque yo le hablaba del Señor. Entonces pasa otro evento en la vida de ella y se enoja con la hija espantosamente y yo me enojé muchísimo porque la chica es jovencita, pero la mamá la tenía muy acá, lógicamente que la niña quería salirse de las manos de la mamá. Para esto la chica tiene ya, tenía en ese entonces 20 años, o sea, ya no era una niña, pero no la dejaba salir a ningún lado, pero no había razones por las cuales no pudiera. Entonces la niña empezó a decir mentiras. Y le dije que pues desafortunadamente yo no podía ir a tomar café con ella porque pues yo veía que ella no tenía un interés por seguir la vida de Jesús. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo necesito que tú sigas conmigo porque tú eres mi roca. Le digo, ¿sabes qué? Yo no soy tu roca. Tu roca debe ser Dios y debes de fundamentar tus principios en Dios. Y pues no la volví a ver, pero a mí esto, o sea, yo tengo una carga por ella, pero yo siento que no es mi responsabilidad y yo no puedo, o sea, cargar con eso porque de su boca lo único que sale son groserías, ofensas, groserías, porque ella tuvo una vida muy difícil, pero participó muy pocas veces en un templo y se salía y otra vez volvía a regresar. Y yo dije, ¿sabes? Lo siento mucho, pero yo continúo con mi vida y pues la tuve que dejar y eso a mí me pesa porque sí la apreciaba y la aprecio mucho, pero pues sí, no puedo hacer nada yo por ella porque no quiere, no se presta. Oro mucho todavía por ella, pero a la vez siento una carga por ella. No sé qué hacer. Pues gracias por compartir esto. Brevemente, si escuchas a Dios en todo lo que hemos hablado la semana anterior y esta, vas a entender que eso que llamas carga es una invitación que Dios te está haciendo para que le permitas a Él hablar con esta persona, servir a esta persona, pero hacerlo contigo. ¿Sí? Entonces, incluyendo las oraciones, ¿sí? Yo puedo agarrar y decir, es que me carga tanto fulano, sutano, y estar con Dios, oye, por favor, mira que sutano, mengano, perengano, aquí y allá, y por favor ve y haces todo lo que hemos aprendido. Y es inefectivo. ¿Por qué? Porque no es la intercesión del Espíritu. Pero si yo le hago caso a Dios, que Él me dice, mira, no te toca a ti pedir porque no sabes cómo pedir. El Espíritu te lo he dado para que Él hable conforme a mi voluntad. Y aprendo a permitírselo, no solo en lo que concebía como intercesión de estarle rogando a Dios, porque a Dios no necesitamos rogarle, Él quiere hacer las cosas, sino en permitirle a Él intervenir en la vida de otros para traerlos a su adopción. Entonces esto va a cambiar completamente cómo ves toda esta situación. Entonces el consejo es
escucha de nuevo esto que Dios está hablando y permítele a Él aclararte esto bien, 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 para que lo vivas como su hija. Y ya no te cargues con esto, porque ese no es tu departamento. Alma Laura, por favor. Gracias, Cris. Bueno, son tres cosas más bien. Rápidamente, fíjate que ahorita que estabas diciendo esto de que fortalécete en el Señor y en el poder de tu fuerza, y yo todos los días repito esa palabra, todos los días me levanto y mi primer pensamiento es alabar a Dios, darle gracias por este día. Inmediatamente que me incorporo yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero fíjate que, bueno, ya ahorita toma otro sentido, el verdadero sentido de lo que eso significa, que lo estoy entendiendo, porque para mí era como repetir la palabra, porque la palabra iba a operar poderosamente en mí. Pero yo no estaba dejando a Dios que esa palabra se esté cumpliendo en mí, porque pues otra vez volví a la calle, volví a tener algún contacto con alguien, alguna circunstancia, situación, digo yo, gracias a Dios, el carácter o el temperamento que Dios me dio fue una persona sanguínea, muy calurosa, servicial, o sea, no me cuesta trabajo, la verdad, me gusta hacerlo, me gusta atender a la gente, que la gente se sienta bien, servir, dar, todo, no me pesa, realmente no me pesa, pero si en alguna situación ofendían, por ejemplo, a mi papá, no, bueno, llegó el señor llegaron mis papás de viaje en autobús. Entonces, pues mi papá ya es una persona adulta, le duele su rodilla, mi mamá pues también es una persona que ya adulta, venían con mi hermana, la más chica, entonces pues bueno, el chiste es de que los estamos esperando en la terminal y veo que traen muchas maletas, porque pues tú conoces a la gente de Oaxaca, ¿verdad? De que también mi familia es de por allá, pues llegas con 3 maletas y te regresas con 12, ¿no? Por el pan, la mantequilla, etc. Entonces los veo a ellos como con dificultad para recibir los paquetes, me meto corriendo ahí y veo que el chavo que le está despachando los bultos le empieza a decir, uy, pues mire, no envolvieron bien aquí, ya se manchó el autobús, ya tiró hay un líquido que quién sabe qué sea, esto va a costar, pues eso lo tenemos que pagar nosotros. O sea, chantajeando a mi papá. Entonces no sabes, así la sangre me hirvió. Y entonces le empiezo a decir, sí, pues es responsabilidad de ustedes. Y ya le empecé a tener ahí un pleito al señor y me empezó a contestar feo, pero no me veía la cara. Seguía despachando los bultos porque eran como 12 bultos. Entonces yo lo empiezo también a decir, sin ofenderlo en groserías, pero sí levantándole la voz. Digo, pues es responsabilidad de ustedes. Mis papás dejaron esos bultos, tenían que salir a las 8 de la mañana y por su autobús que se descompuso salieron hasta las 12, pues no es culpa mía. Y ahí empecé a pelearme. El chiste es de que ya pasa todo, ya mi papá me dice, ya, tranquila, cállate. Y entonces, ya venimos en el carro y me empiezo a reír. Entonces digo, ay Laura, qué bárbara soy. Y ya les empecé a contar a mi mamá y a mis hermanos lo que había pasado. Y digo, pero ¿sabes qué? Me siento muy mal. Me siento muy mal porque yo no soy así. ¿Qué es lo que está funcionando en mí? ¿Qué es lo que está pasando en mí? Si yo repito la palabra de Dios para que se cumpla en mí todos los días. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, ya pedí perdón a Dios, me dormí en paz, etcétera. Y luego me pasa lo que he seguido de lo del carro, que peleo con los microbuseros y traileros, y que Anita ya me dijo que su esposo es trailero, ya tengo un problema serio ahí. Entonces, afortunadamente de hace 8 días para acá, he estado queriendo hablar, bueno, dejándole a Dios que participe en mí, haciéndolo, ¿no? Yo me fortalezco en ti y en el poder de tu fuerza. Ahorita lo estoy entendiendo, o sea, sí le estoy diciendo a Dios mi debilidad divina en Él.
pero no estoy dejando que en esa debilidad divina Él actúe, ¿no? No sé si me expliqué. Pero me pasó el lunes, quiero decirte que sí salí y yo muy en comunión con Dios, comiéndome una manzana y paz. Ya dije alguna cosa. Y el martes me sucedió. Pero el miércoles sucedió algo bien hermoso, bien precioso, que de verdad es para glorificar al Padre. Volví a hablar con Él y volví a decirle lo mismo, ¿no? Pero entonces me pasó micro, camión, un señor, una moto. No les dije absolutamente nada, no pensé nada, no sé si, la verdad sí, también como que iba un poco más distraída, hasta que me di cuenta, dije, ay, ya no me peleé con nadie, ya no les dije nada, ¿no? No les digo groserías, pero sí las pienso, ¿no? O sí me da coraje, me pongo mal. Pues digo, no, ¿qué me está pasando? Porque eso cansa, eso debilita, de verdad, debilita físicamente. Pero también en la cuestión de mi comunión con Dios y de saber que Dios está aquí en mi corazón, que Él va conmigo a todos lados, que Él está aquí presente, pues también me siento como mal en esa cuestión moral de, pues Dios, estás aquí, me estás viendo y ¿qué está pasando, no? Y bueno, la tercera cosa aunada a esto es la comunión con mi papá terrenal. Yo no he tenido una relación muy buena con mi papá terrenal, lo amo, le he pedido perdón por tantas cosas porque he sido una especial persona, he sido muy rebelde, ¿sí? Y entonces, mi papá es muy autoritario, muy militarizado, etc. Entonces, eso me quebranta. Si mi papá me hace alguna cosa ¿cómo te diré? Como de desprecio, así, bueno, me voy, lloro y todo, pero no se lo demuestro a mi papá, lo sigo amando, le sigo todo, pero pues sí voy con Dios y le digo, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no puedo tener una relación buena con mi papá? ¿Por qué no le puedo decir a papá, Dios te ama, papá, y que mi papá se convirtiera, ¿no? Porque pues, está padeciendo muchas cosas. Entonces ya ahorita por lo que estás diciendo estoy entendiendo cuál es la parte. Lo estoy haciendo yo, lo estoy haciendo en mis fuerzas. Aunque yo te diga, le hable mucha palabra, le diga muchas cosas, o sea, un buen testimonio para él, no le estoy permitiendo a Dios hacerlo, ¿no? Hablarle a él, a mi papá terrenal, mi papá espiritual, el Espíritu Santo hablándole a mi papá. Y ahorita lo estoy entendiendo y por eso me quebranto, porque me da tanto gusto que Dios me esté hablando a mi corazón. Es esto. Gracias, Alma Laura. Fíjense, qué hermoso, ¿no? La luz que nos está siendo provista para aplicarse a toda nuestra vida, en todo. Y cuando, como en tu caso ahorita, Alma Laura, que puedes decir, ya estoy entendiendo que aún eso es en mis fuerzas. Perla diciendo, aún querer estar en comunión, pero haciéndolo de mis fuerzas me desgasta. Sí, porque no somos llamados a operar desde nuestra capacidad. ¿Sí? Realmente eso es el peor enemigo que tenemos por vencer. El aprender a ya no ser para que Dios sea en ti. No es que desaparezcas, todo lo contrario, es que allí es donde vas a realizar quién en verdad eres como hijo o hija de Dios. Y poder vivir eso y por ejemplo, ahorita Alma Laura te dices que Dios hable con mi papá humano, ¿no? Pues ya lo estás viendo. Ahora que suceda y nos cuentes, va a ser algo divino, ¿no? Algo enorme, porque todos tenemos que ser traídos a esta misma certidumbre en la que Jesús vive. Sí, Jesús nunca está confundido de quién Él es ni quién es su papá. Y por eso Él dice, por ejemplo, en una ocasión, dice, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Y no lo digo por mí, dice Él, sino para que estos lo escuchen y vean que me amas. Pero luego en Juan 17 Él dice, Padre, quiero que así como
has manifestado que me amas a mí, que igual se manifieste que los amas a cada uno de ellos, como me amas a mí. Entonces, hay mucho que Dios va a estar haciendo en nosotros para traernos a esta vivencia plena, pero empieza por la revelación, como está ocurriendo, ¿no? Estoy pudiendo ver, estoy pudiendo entender. Bueno, ahora sigue el creerlo para vivirlo, ¿sí? Y el Espíritu Santo va a guiarnos a cada uno a la vivencia particular que esto implica. Y vamos a continuar viviendo la gloria de nuestro Padre en estos frutos suyos que se manifiesten en cada una de nuestras vidas. Pues hermanos y hermanas, gracias otra vez por conectarse hoy. A todos los que vean este video les bendecimos y vamos a dar gracias por el tiempo que hemos tenido juntos. Padre, nos conoces absolutamente a cada uno. Y es en ese conocimiento perfecto que nos amas y que te has comprometido a transformarnos en hijos e hijas que sean idénticos a Jesús, hechos conformes a la imagen de tu Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú y nadie más eres poderoso para cumplir tal promesa. Y la estamos viviendo. Estamos comprobando el cumplimiento de esta promesa paso a paso, día a día. Y gracias porque este testimonio tuyo en nosotros crecerá en la dimensión en que te permitimos cumplir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones a todos. Les amamos. Susi tuvo que salirse un ratito, pero se despide de ustedes también. Bendiciones.